Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del debate de Mírame Televisión Fuerteventura, que en esta ocasión también queremos saludar al resto de los canarios que nos ven a través de las 8 islas. En esta ocasión, el tema que hoy vamos a debatir ha protagonizado prácticamente titulares en prensa, debates, tertulias, sobremesas de toda la isla de Fuerteventura y también de otras islas interesadas en el proyecto. Hablamos de ese proyecto cinematográfico, el más grande de toda Europa, que pretende consolidarse en la zona norte de Fuerteventura, el llamado Dreamland. Hoy tendremos posturas a favor, posturas en contra, con argumentarios que esperamos puedan ayudarles a algún consenso. Este debate llega en un momento en el que sabemos que Canarias alcanza los 300.000 parados, con una quiebra turística que supera el 70%. También sabíamos esta semana que Fuerteventura asciende hasta los 14.000 parados y en descenso debido a las noticias turísticas en las que sabemos que Alemania va a cerrar las puertas hasta el próximo mes de junio. Con estos datos, un proyecto que espera invertir más de 120 millones de euros ha generado en la sociedad diferentes dudas y preguntas. Como siempre, nuestras cámaras en la calle recogen el sentir popular. Escuchamos. Bueno, yo creo que cualquier cosa que venga y que dé trabajo, mientras sea respetuoso tanto con el medio ambiente como con lo que es la isla de Fuerteventura, siempre vendrá bien, ¿no? O sea que creo que sí, que puede que sea bien. Yo sí veo positivo el proyecto siempre y cuando se haga en otro sitio y no sea, como dicen, no lo sé, que van centros comerciales, que van hoteles, o sea que no es una industria del cine, sino es otro proyecto urbanístico con la que estamos pasando, que no creo que sea el momento. Tendríamos que fomentar lo que tenemos y ponerlo otra vez a funcionar, que no está funcionando. Pues la verdad es que el proyecto está súper bien, sobre todo porque nos da una nueva oportunidad a los jóvenes, nos abre montones de puertas, aparte nos enseñan un conocimiento en el cual no teníamos y ahora sí, somos un poco más conscientes de cuidar el medio ambiente sobre todo, y ya no solo por la oportunidad de trabajo, que es bastante importante en periodo COVID, sino también aparte porque es un conocimiento nuevo a cuidar nuestra tierra, que es lo más importante que tenemos. Para darle trabajo a los jóvenes, muy bien, claro. Maravilloso, porque va a haber trabajo para la juventud. Y mira que en unas películas que han firmado, yo lo pensaba, que Fuerteventura es muy hermoso precisamente para eso, para que firmaran películas. A nivel económico está muy bien, pero el paisaje y todo esto va a ser un desastre, creo yo. Igual me equivoco. Está bien porque puede generar más empleo y algo más para hacer en la isla, ¿no? Puede ser algo bueno. Sí, me parece algo productivo y algo que viene para buen futuro. Me parece bien porque así tenemos trabajo. Y más ahora que en estos momentos falta un montón de trabajo. No estoy muy de acuerdo. Si es para la economía, para mejorar, estupendo, pero de resto. Me parece bueno el proyecto porque ya que estamos con esto de la cuarentena y tal, pues por lo menos ya que el turismo no viene aquí para venir de viaje ya por esto del coronavirus, pues yo creo que vendrán de viaje por lo que van a poner aquí sobre la isla del cine, y me parece buena idea porque la verdad que se ve interesante. Como ya ven, opiniones muy dispares. Para ello hoy vamos a conocer el proyecto. Lo conoceremos de la mano de Marcelino Umpierrez, concejal de Turismo y Comercio del Ayuntamiento de La Oliva, y un municipio que sí ha apoyado en este caso y se ha ofrecido pues con la promotora a poder entablar lazos. Bienvenido, Marcelino. Gracias. Tenemos también por primera vez en aparición televisiva a uno de los promotores, Sebastián Álvarez, CEO de Volcano Films, además de presidente fundador del Clúster Audiovisual Canarias, promotor además de esa primera Film Commission que nacía en Canarias, en la isla de Tenerife, y socio fundador de Profilms, de servicios audiovisuales. Gracias por haber llegado desde Tenerife a este debate y participar en Fuerteventura. Buenas tardes, un saludo a todos los majoreros. Gracias. También con nosotros el analista político Álvaro Sanz del Campo. Gracias por participar. A ustedes, profesor. Por la parte de la voz de los jóvenes, en este caso de los ingenieros, un ingeniero de telecomunicaciones que también ha querido alzar la voz y dar su punto de vista. Luis Hernández, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Pedro Carreño, que hoy representa, además de ese sector rural que ya conocemos, a los ecologistas de BEMAG, que también han tenido algo que decir sobre este proyecto. Gracias por estar aquí, Pedro. Gracias a ustedes y buenas tardes.
Y Raico de León, consejero en el Cabildo en la oposición actualmente por parte de Coalición Canaria y uno de los partidos que durante el pasado viernes decidió aparcar, al menos temporalmente, este proyecto hasta conocer más datos en esa previsión de la declaración de interés insular. Gracias también por estar hoy aquí. Buenas tardes. Bueno, si les parece, escuchamos a nuestro invitado, a Sebastián Achano, como lo conocemos en el mundo audiovisual, a explicar un proyecto que, como bien sabes, ha generado esta controversia. Antes que nada, me imagino que para ustedes una de las mayores sorpresas ha sido conocer la reacción popular por el emplazamiento. ¿Por qué en este lugar? Bueno, sí, nos hemos llevado una gran sorpresa porque habíamos hecho un estudio previo viendo todas las intervenciones que se habían realizado en la zona. La decisión no ha sido tomada a la ligera. Ha sido un proceso muy extenso en el que se han considerado muchísimas cosas a la escala de las dimensiones y bondades que va a tener el proyecto, porque me parece que desde el punto de vista del conocimiento popular, la información no ha fluido como es debido y de la mejor voluntad he venido hoy en Tenerife para estar hoy presente aquí, ¿no? Entonces, hay varios aspectos que determinan, si quieres vamos estrechando el abanico, ¿no? Porque no olvidemos que el proyecto tiene 3 pilares principales, que es la pata del cine, la pata de la formación y la pata de las nuevas tecnologías. La pata de la formación fue sumada en el último momento porque viendo lo que está ocurriendo a nivel global planetario con la demanda, no solo Canarias, sino toda España va a tener una deficiencia de profesionales y técnicos en relación al volumen que nos viene. El volumen que nos viene no lo determina Trienal Studios, sino los estudios que hemos hecho y en los mercados correspondientes, ¿no? Porque los catálogos no dejan de ser consumidos, digo, de las plataformas, y esos catálogos se tienen que llenar y hay una fila india inmensa de proyectos, no solo para España, sino que se van a producir una vez que la situación COVID se estabilice. Entonces, para que tener absolutamente todos los mimbres con respecto al proyecto era fundamental que estuviese en la zona norte, porque una de las patas de la pata tecnológica del proyecto implica un parque temático, y ese parque temático pretende no solo absorber el volumen de turistas que vienen a disfrutar de Fuerteventura con la oferta actual, sino ampliar esa oferta de actividades que no solo estén vinculadas pues, con deportes marinos y demás, y poder abducir en cierta medida al público de Lanzarote, que casi supera a Fuerteventura en 1 millón de visitantes, ¿no? Entonces esa fue la primera consideración para que fuese para el norte, porque esos turistas que vienen aquí pues va a ser muy bueno para el proyecto y entiendo que colateralmente también para Fuerteventura porque van a visitar Fuerteventura, ¿no? Entonces durante el proceso de desarrollo del proyecto, que ha implicado mucho esfuerzo y mucho trabajo, empezamos a ver que las vías normales de suelo preestablecido, pues vemos que los trámites o los procesos para ubicar en un suelo industrial una serie de cosas que no son industriales implica una serie de trámites o una serie de talas que imposibilitan que sea así, porque en determinado polígono industrial no podemos poner un parque de atracciones o poner una academia. Y lo mismo ocurre que donde sí podemos poner un parque de atracciones, la regulación no nos permite poner pues unos platós con un sentido de polígono industrial, aunque no es el caso, pero es una faceta industrial. Todo ese estudio nos llevó a la conclusión de que la única manera de viabilizarlo era recurrir a suelo rústico, blanco, que creo que es como lo denominan aquí, y ahí entramos en un largo proceso también, y por supuesto, las consideraciones son cuál es el mejor suelo rústico para este proyecto y para viabilizar y garantizar que las 3 patas del proyecto funcionen, pues hay que tener un montón de consideraciones. No solo la ubicación, también hay que tener en consideración las comunicaciones que va a tener ese complejo, porque estamos hablando de, por poner algún símil, vamos a generar un pequeño Silicon Valley en Fuerteventura. Entonces, bueno, llegar hasta un Silicon Valley en Fuerteventura, los que han conocido un poco el volumen de las grandes producciones internacionales, sabemos el volumen y afluencia de tráfico de containers que Movi genera, era muy importante pues que estuviésemos en una vía de accesibilidad fácil. Una vez que vimos que era el norte, analizamos los 3 puentes que tenemos en la autovía. Uno va a tener una afluencia de tráfico correspondiente en la zona de Parque Holandés, no era el más conveniente, y el siguiente pues todavía nos generaba más problemas con respecto urbanístico a hacer la vuelta, y vimos que el indicado, por afluencia y por demás,
era la ubicación que hemos elegido. Con respecto a esa ubicación, no está a 400 metros de las dunas o del parque en sí. Esa ubicación no éramos titulares, ninguno de los promotores de esa ubicación. Es un ejercicio que hemos tenido que hacer porque tras consensuar con el ayuntamiento y el cabildo y ver todo el entramado técnico y jurídico para ver cuál podría ser la ubicación, ¿no?, pues hemos cumplido con todo lo que implicaba desde el punto de vista legal para poderlo llevar a incentivo insular. Entonces, cuando accedimos al propietario, que también fue otro proceso bastante largo, se hizo la segregación y se consideró que iba a ser el tramo más pegado a la autovía, pues por conveniencia propia del proyecto para que estuviese más pegado a la autovía y para tener la afección mínima con respecto al parque de fondo, ¿no? De hecho, arquitectónicamente está previsto, porque hay unas edificaciones que tienen unas alturas con respecto a otras, ¿no? Pues hay un desnivel del terreno, pues que las más altas estén en la parte más baja para incidir de la menor manera posible, ¿no? Y esto ha sido un poco todo el proceso que nos ha llevado a esa ubicación, considerar que es la más idónea para el proyecto. ¿Cuánto tiempo llevan trabajando? ¿Cuánto dinero han invertido hasta el momento? Bueno, estamos rodando el 1 millón. El proceso de trabajo, bueno, digamos que la semilla 3 años y medio, pero firme, enfocados ya en Fuerteventura, en torno a 1 año y pico. Hablaremos luego sobre esos destinos que también se han fijado a raíz de la polémica de Fuerteventura en llevarse el proyecto y que les están tendiendo puentes. Antes que nada, lo que se vivió, Raico, el pasado viernes en el Pleno del Cabildo. Parece que, según explicaba el secretario del Cabildo, Miguel Ángel Rodríguez, de cum laude en Derecho Urbanístico, es que lo que ustedes votaban era una declaración de interés insular que en ningún momento estaba vinculado a si el emplazamiento era bueno o malo. ¿Por qué lo dejaron sobre la mesa? Buenas tardes y muchas gracias por generar estos espacios de debate, porque me parece muy interesante, porque en el fondo lo que estamos hablando es del modelo de isla que queremos y de hacia dónde queremos ir, y me parece que este proyecto haya puesto a debatir a los majoreros sobre hacia dónde queremos ir y de qué forma queremos diversificarnos o no, me parece tremendamente interesante. Cuando se genera la figura de declaración de interés insular, es una figura que tiene que dirimirse de una forma, no es una cuestión técnica, es una cuestión subjetiva, porque políticamente decides que es algo que tiene tanta relevancia como para pasar por encima de cualquier tipo de ordenación, tanto del PIOF como ordenación insular, como de la ordenación que tiene en los ayuntamientos. Es decir, al día siguiente de declararse, podrían empezar a construir sin ningún tipo de necesidad de licencia. Por eso me parece que es algo tremendamente importante y que cuando llega un proyecto de este tipo se debe desgranar y se debe mirar con detenimiento. No debemos comprar las cosas porque brillen, sino realmente si su contenido es interesante. Y en este caso, escasamente recibimos la información, escasamente a un día antes del Pleno. Un día antes del Pleno es cuando nosotros recibimos la información sobre este proyecto y tenemos incluidos los informes técnicos y donde recibimos todas las cuestiones necesarias para evaluar este proyecto, ¿no? Y ahí vimos que en el primer momento nos parece un proyecto interesante que puede aportar a Fuerteventura, pero el primer escollo es la ubicación. Es decir, el principal recurso que permitió que el cine llegase a Fuerteventura son sus paisajes. Es el principal reclamo que tenemos. A partir de ahí, si conseguimos complementarlo con espacios para poder hacer rodajes interiores, por supuesto que dejará más riqueza y por supuesto que es algo beneficioso para Fuerteventura. Pero entendemos que el primer recurso que tenemos que tener, tanto para la industria del cine como para la industria turística, es los espacios naturales. Construir la cabecera que se ve desde abajo, desde las dunas. Todo el entorno del parque natural nos parece que atenta contra el valor paisajístico de Fuerteventura, que es lo que realmente nos hace únicos. Y además en una zona tremendamente sensible, porque ya ha habido varios intentos a lo largo de la historia reciente de Fuerteventura de construir en esa cabecera y en ese entorno de las dunas. De hecho, los propietarios que tienen alrededor de ese terreno son empresarios turísticos, no son ni terratenientes de otras épocas ni de familias, son empresarios turísticos que han adquirido ese suelo con un interés. A nosotros nos parece que abrir la brecha en una zona ya tocada por el ser humano, que no está tocada por el ser humano, que no está antropizada,
es abrir una brecha que después con qué excusa, con qué argumento vamos a delimitar otros proyectos de interés turístico, otros proyectos de interés insular de otro tipo. Por tanto, creo que hay alternativas en Fuerteventura y creo que existen otros sitios en Fuerteventura donde se podrían... ¿Han pensado en esas alternativas? ¿Han buscado alguna localización en alternativa? el informe que nos plantea el proyecto existen diferentes alternativas, están ahí detalladas. La primera que plantean es en Tenerife. Y argumentan que no puede ser en Tenerife porque no hay apoyo institucional y no llegan a un acuerdo con los propietarios del terreno. La segunda opción la plantean en Gran Canaria. En Gran Canaria no llega a un acuerdo con la propietaria del terreno, o por lo menos así consta textualmente en el informe que a nosotros nos pasan. Para mí es la primera vez que me puedo reunir con el promotor, al cual le agradezco que hoy incluso le pueda hacer preguntas. No se ponen de acuerdo en Gran Canaria, no se posibilita. Y el siguiente paso es en el Castillo, en la zona del Castillo, en el municipio de Antigua. Los argumentos que ponen allí es que por deficiencias de la documentación del terreno, pues descartan la opción. La siguiente es el Parque Tecnológico, en la que se plantea que tiene cabida la parte industrial, la parte cinematográfica, pero no tiene cabida la parte de parque temático. Toda la parte de ocio que tendría que estar separada en otra ubicación o en otro hotel. Entonces descartan también el parque tecnológico porque además también entra en contradicción con otros proyectos que están ahora mismo en marcha. Me refería si Coalición Canaria ha trabajado o está trabajando en una alternativa. Termino un segundo, porque la siguiente opción que la plantean es Parque Holandés, que es una zona que está ya tocada, que vemos que es una zona turística que podría incluso un proyecto como este revitalizarla y nos parece interesante, y allí lo que se plantea es que no tiene los accesos suficientes para gran cantidad, para el volumen de visitantes que van a tener el parque temático. Y la siguiente opción, que sí es la única que ven viable, es la de la que estamos hablando, la de la zona alta de las dunas de Corralejo. Y entendemos que ahí tampoco ahí no hay problemas de acceso, cuando que tendrían que venir por la carretera Los Risquetes, que ya no solamente es una carretera secundaria, sino que es una carretera... un camino rural de casas. Entendemos que lo que se aspira es a que ahí se abra una nueva autovía, o sea, una nueva acceso a la autovía, con lo cual ella facilitaría pues el desarrollo en esa zona y no solamente sería una cuestión del parque. A nosotros nos parece que el proyecto debería tener alternativas de suelo viable, es decir, que es el promotor el que debe buscar ese suelo. E incluso puede buscar ayuda en las administraciones, y creo que algunos alcaldes en Fuerteventura ya se han ofrecido para buscar alternativas viables. Y yo creo que sí las hay. Si es una cuestión de documentación, si es una cuestión de acceso, pues la administración pública, entendiendo que eso es beneficioso para Fuerteventura, podría facilitar esos permisos, o podría recalificar, o podría llegar a ciertos acuerdos, porque hay margen administrativo. Y creo que en eso, si el proyecto es beneficioso, nos va a contar con nosotros. ¿A ustedes les parece beneficioso el proyecto? Efectivamente tiene una parte beneficiosa. Vamos a seguir desgranando, porque el primer escollo fue la ubicación. A continuación, lo que nos planteamos es que tiene más aspectos. Tiene un aspecto efectivamente de la industria del cine, pero tiene un aspecto que es un área temática, ¿no? Ese parque temático es, de hecho, lo plantea el informe así, es una zona turística, es decir, un recurso turístico, y abarca más de la mitad de ese proyecto. Entonces entendemos que cuando hablamos de diversificación económica, no solamente estamos hablando del área del cine, estamos también hablando de diversificación turística, que es ahondar más dentro de ese modelo del que queremos no depender tanto. Y eso es lo que motiva que sea en la zona norte, que sea cerca del muelle de Corralejo y que tenga acceso a gran cantidad de personas, y que no sea en el parque tecnológico. Bueno, yo creo que ¿Ustedes van a plantear en el próximo pleno la posibilidad de otro suelo? ¿O se lo van a dejar al promotor? Creo que no es a nosotros los que nos corresponde. Creo que nosotros vamos a poner nuestra parte. Y Nuria, una cosa, nosotros no hemos dejado en el proyecto encima de la mesa porque queremos tener más datos. Lo hemos dejado encima de la mesa porque entendemos que si hay un rechazo, o sea, si votamos que no en ese sitio al proyecto, sí sería un varapalo para el proyecto, y habría que volver a iniciar los procedimientos de anteriormente, y lo que nos parece es que vamos a dejarlo encima de la mesa hasta que los promotores encuentren
con toda nuestra colaboración, encuentren una ubicación nueva en la que no repercuta tanto al paisaje natural de Fuerteventura, y ya después a partir de ahí volveremos a entrar, porque de poco sirve, perdón, y ya termino, de poco sirve que nosotros pongamos a trabajar al órgano ambiental en ese sitio, pongamos a trabajar los promotores en ese sitio, que sigan avanzando los diseños en ese lugar, si ya nosotros tenemos clarísimo que en ese sitio bajo ningún concepto. En ese sitio bajo ningún concepto, dice Coalición Canaria, choca de frente con lo que ha dicho el Ayuntamiento de La Oliva, de donde está el suelo, el municipio referente. Sí, absolutamente. Bueno, yo creo que es el papel de Coalición Canaria y sobre todo es el papel en este momento de coyuntura política en la isla de Fuerteventura. Ha caído en desgracia este proyecto por llevarse en ese pleno. Si lo llevamos a lo mejor dentro de 2 meses, otro gallo cantaría. Yo creo que, bueno, lo primero, agradecer a los promotores de este proyecto que hayan elegido el municipio de La Oliva de una manera que, tal y como lo ha descrito el compañero, por ser uno de los municipios donde precisamente un proyecto de este tipo encajaría de manera perfecta, ¿no? Yo creo que la ubicación es la mejor. Es la mejor, se ha estudiado de manera consensuada, con técnicos. No está ni mucho menos a la distancia que se está publicitando por ahí, los 400 metros. Incluso es un proyecto que no se vería desde el Parque Natural, ni siquiera desde el proyecto puedes ver el Parque Natural Dunas de Corralejo. Y bueno, son argumentos. Yo lo que me temo es que tras esta trifulca política, porque no lo veo de otra manera, el municipio de La Oliva vuelve a perder una gran oportunidad, ¿no? Y este es de los proyectos que encajan precisamente con aquello que todos los partidos políticos al final incluimos en nuestro programa electoral, que es diversificar la economía de Fuerteventura. Fuerteventura 100% lleno de turistas en todos los municipios, siempre tiene una parte de los ciudadanos en paro. La dependencia del turismo es evidente, pero sin embargo todo apunta, y los datos nos lo dicen, que tenemos que buscar otras alternativas, y Dreamland precisamente es una extraordinaria alternativa de una actividad que viene surgiendo y viene ilusionando a la isla y a los empresarios que ya se dedican exclusivamente a atender esos proyectos de cine que vienen a Fuerteventura desde hace bastantes años, afortunadamente. Y bueno, La Oliva simplemente, y el Ayuntamiento de La Oliva va a seguir luchando, va a seguir peleando para que no se escape este proyecto, un proyecto más, porque ha habido otros como el Club Aldiana, que al final no se podía en La Oliva, pero sí se podía en Pájara, y esto es lo que nos tememos que vaya a ocurrir. Álvaro. Bueno, yo la verdad que lo primero, agradecer también que el promotor esté aquí, agradecer a Raico, a pesar de no estar de acuerdo con él, pero es de agradecer, puesto que es el único representante político que por lo menos está aquí dando la cara. Todos han sido invitados. Aunque, por eso, como todos han sido invitados, a pesar de no estar de acuerdo con él, siempre es de agradecer el que vayamos a hablar de esos responsables de dejar el proyecto encima de la mesa y por lo menos tengamos a uno. Entonces, bueno, primero agradecimiento. Agradecimiento al promotor porque esté, porque sí que es verdad que una de las cosas que estos días se han oído desde ese fatídico pleno del viernes es que esto era un pelotazo. Yo, bueno, llevo bastantes años en política activa, fuera, dentro. He conocido muchos pelotazos, en Fuerteventura hay muchos pelotazos. En marcha a día de hoy, por cierto, que no levantan ningún revuelo, están ahí calladitos y ahí están, caminando. He de decir que el compañero no da el perfil de la persona que da un pelotazo, porque para empezar, las personas que dan pelotazos generalmente nunca acuden a los medios de comunicación, nunca acuden a explicar sus proyectos, y generalmente los pelotazos se dan en los despachos. Por lo tanto, empezamos a no cumplir, digamos, todo ese argumento que desde el viernes se está montando en muchas cosas. Entonces, primera, era un pelotazo. A pocos empresarios conozco que estén detrás de un pelotazo que den la cara públicamente. El compañero está él aquí, otros días ha habido una entrevista en otro medio de comunicación a nivel regional de otro de los promotores. Por lo tanto, bueno, están ahí con nombres y apellidos. Y repito, generalmente los que dan pelotazos no se les ve la cara. Marcelino ha dicho otra de las mentiras que desmontan los argumentos. Precisamente la película que se rodó en las dunas se hizo porque en la imagen de las dunas no se ve nada.
Por cierto, película la cual nos sometió a los majoreros a 2 meses de una carretera cerrada sin disfrutar del parque natural, gobernado por Coalición Canaria, por cierto. Yo invito a la gente que se coja el coche este fin de semana, vaya por la carretera de las Dunas, nada más pasar Montaña Roja un poquito para el coche, mire hacia la izquierda, que sería donde por la parte de atrás estaría Dreamland, y me diga si ve las construcciones existentes que ahora mismo hay cerca de donde se supone que va la ubicación. Si alguien lo consigue ver o consigue tirar una foto y nos demuestra que desde allí se vería Dreamland, podemos entrar en matices. Les invito a ir por la autovía, pararse a donde se supone que va Dreamland y hacer lo mismo, tirar una foto y ver si son capaces de ver la carretera de las Dunas. No se ve. Por lo tanto, vamos desmontando argumentos. Dicen, no, hay que buscar un suelo idóneo. ¿Cuál es la definición de suelo idóneo? Porque la ubicación elegida para este proyecto cumple los requisitos legales. No estamos hablando de recalificar terrenos, de cambiar usos. Bueno, estamos hablando de un proyecto que está permitido por la normativa de la ley del suelo canario, está permitido acoplarle ahí. Está permitido. Hay usos de rústico que se permiten para ese tipo de cosas, y ahí entra también la normativa del Ayuntamiento de La Oliva, que ha dado su beneplácito y su sí, porque su normativa permite que en esa ubicación vaya. No es parque natural, no es red natura, no es espacio protegido. ¿Cuál es el inconveniente? Quiero decir, porque es que el impacto visual, que si nos fijamos por impacto visual, bueno, la mitad de la isla o 3 partes o el 80% no se construiría nada porque el impacto visual existe. Lo hablábamos off the record, el impacto visual de los molinos, el impacto visual de las placas solares, placas fotovoltaicas que van al lado del proyecto de Dreamland. Eso va a generar un impacto visual, por cierto, una de ellas pegada a las dunas y la otra por la parte de arriba de la carretera. Eso va a generar impacto visual y no se pone el grito en el cielo, no se dice, no, que los señores de las placas se busquen otro sitio. No, al final, lo que quiero decir, el capital, los empresarios, he oído también, no, es que han comprado el terreno a 50 céntimos el metro. Y que hay también una normativa que fija que si es barato el terreno no se puede instalar algo. Pues, hombre, lógicamente el capital busca aquellos terrenos donde es viable el proyecto, donde, como él ha explicado, sean más circunstancias como el tema de comunicación, lógicamente, qué mejor comunicación para una infraestructura así que pegando a una autovía. Lógicamente, está claro, no van a entrar por los risquetes, lógicamente, abrirán un acceso desde la autovía, como es lógico. Como es lógico que el Parque Holandés está esperando su semienlace para salir a la autovía. O sea, es que, quiero decir, ya se ha hecho una autovía. Por cierto, autovía que va por ahí cuando no iba por ahí en su día. Y tampoco nos han explicado por qué se modifica el trazado de la autovía que iba pegado a las dunas. Y nadie ha explicado por qué se da esa vuelta y se va hasta allí para luego volver hasta donde está. O sea, quiero decir, tantas cosas raras en Fuerteventura, que realmente sí que son raras. Se ha mencionado que este proyecto se podía haber puesto, o se pensó en el Castillo. En el Castillo hay una operación en marcha de bastante impacto visual, que suma un montón de camas a Fuerteventura, que es lo que siempre se dice, que no más camas. Yo no he visto ningún revuelo en redes sociales, no he visto nada. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que yo niego la mayor. La opinión de Ray, que puede ser a nivel personal, a nivel partido, Coalición Canaria, Partido Popular y Sergio Lloret, ya no, porque en MIF unos se pronuncian de una manera, otros de otra, entonces puntualicemos en Sergio Lloret, que era la persona que ese día estaba y votó por eso. No es impacto visual, no es que no les parezca bien el proyecto, no es que crean que en otro sitio es más adecuado, es una pelea política como Marcelino antes dejaba ver, y yo todavía soy más claro, no lo dejo ver. Si esto no hubiera sido ahora, hubiera sido dentro de 2 meses, cuando a lo mejor haya otro equipo de gobierno, pero no porque lo diga yo, sino porque bueno, se lleva 1 mes y medio hablando de esa posible moción de censura, pues seguramente no hubiese habido problema y se hubieran dado los parabienes al proyecto. Ese es el cabreo de mucha gente
ese es parte de mi cabreo personal, que por juegos políticos se ponga en peligro un proyecto que luego hablaremos de datos, de lo que puede suponer para Fuerteventura. Y del dinero que no solamente aporta, sino que necesita también para sobrevivir, sí, que no sale del Cabildo, según tengo entendido, sino de unos fondos europeos que están ahí y serán aprovechados por otros destinos. Pedro Carreño, en este caso los ecologistas se posicionaron inmediatamente, casi 12 horas después, sobre el proyecto. Gracias por la invitación, saludos a todos. Nosotros, desde luego, no estamos en contra del progreso de Fuerteventura y consideramos que todo lo que venga bueno para Fuerteventura es de aprovechable. Pero mirando el panorama de la isla, es para echarse a llorar. O sea, porque hoy por una cosa, hoy por otra, vemos que esto parece más una zona dedicada a pues eso, los molinos que tenemos, las canteras abiertas, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros, el paisaje es, yo creo que el principal valor, y ya lo decía antes, de Fuerteventura. Y no podemos seguir destrozándolo de la forma que lo hemos destrozado. Pero algo que como majorero que soy, nacido aquí y que amo esta tierra, es para echarse a llorar. En el año 1884, Olivia Stone llega a Fuerteventura y cuando accede hacia la Oliva, mira para atrás y dice, el paisaje es divino. Cuando ella explicando lo que veía, se queda tremendamente impresionada de esa belleza. Hablando de la zona esta, en el primer plan que hizo la Mancomunidad, estoy hablando de hace 40 años, de desarrollo, de protección, etcétera, etcétera, ponen la zona de Guriame como una zona de especial protección, en el que incluía las dunas, lo que hoy ocupa la capellanía, todo ese espacio, Bayuyo y todo eso, ¿no? De hecho, recuerdo una visita que se pidió la presencia de César Manrique. Estaba César Manrique, estaba el presidente del Cabildo, Santiago Rodríguez, para descanse, estaba en aquel entonces el presidente de la Mancomunidad, etcétera, etcétera, y trataban de hacer un proyecto de protección de todo aquel espacio singular, ¿no? Hoy vemos lo que es una ruina, entre las construcciones, el desorden, miramos, o sea, todo aquello nos lo hemos cargado. Sinceramente, yo quiero progreso y desarrollo para Fuerteventura. Quiero puestos de trabajo, claro que sí, pero no quiero que se siga destrozando la isla en la forma que se ha hecho. No podemos permitir que por encima de los valores patrimoniales, de que los valores paisajísticos, que esté por encima los intereses de una empresa, un señor que viene, etcétera, etcétera. Gente que hizo en su día, se llenó los bolsillos bueno, o por lo menos realizó una labor empresarial, dejó las canteras sin restaurar, hemos destrozado las montañas con depósitos, con antenas, sin reparar en nada. Y yo les puedo asegurar que el paisaje de Fuerteventura es algo que transmite, algo que es bello, y Fuerteventura no se va a acabar mañana. Nosotros esperamos que siga muchísimos años para que las futuras generaciones pues sigan disfrutando de ella. Pero a este ritmo es que estamos acabando con todo. Eso no quiere decir que ese proyecto no sea lo máximo respetuoso, etcétera, etcétera. Estamos diciendo que el panorama actual de Fuerteventura en cuanto a la conservación del paisaje es, vamos, tremendo. Vamos a escuchar la voz de esas nuevas generaciones, precisamente. No me refiero a las del Partido Popular, por supuesto, me refiero a la que, por cierto, fueron invitados también y han declinado la invitación, sino las voces de, al menos de una parte de Fuerteventura. Luis. Gracias, Nuria. Antes que nada, me siento muy afortunado por estar aquí y expresar mi opinión como joven y como majorero. Yo estoy de acuerdo con Pedro en que el paisaje y Fuerteventura te llama, porque yo estoy aquí precisamente por eso mismo, porque Fuerteventura me encanta, deseo estar aquí, vivir aquí.
Pero me encuentro con limitaciones, Pedro. No sé si tú las entiendes. Yo veo proyectos como el de este señor o otros que hay, como el Parque Tecnológico y demás, que son frenados muchas veces por intereses políticos, por intereses empresariales, los cuales no entiendo por qué. Porque ese proyecto, como dice este señor, perdón, no se encuentra situado donde las redes sociales dicen, donde cierto político dice. ¿Qué pasa? Que están engañando a la población y por eso estoy aquí hoy. Porque es que no tenemos trabajo. Mis familiares, muchos están en paro, en ERTE. ¿Por qué? Porque dependemos del turismo. Y hay que buscar una vía. Y todas las vías que surgen son limitadas. Y hay que buscar algo. En tu carrera, por ejemplo, con una ingeniería de telecomunicaciones en una isla que evidentemente es industria turística, ¿tienes muchas opciones laborales? ¿Has tenido muchas opciones desde que decidiste regresar? Si no eres funcionario, no. Porque no hay empresa, no hay industria. La vas a montar y tienes 20.000 problemas, 20.000 limitaciones. Te vas a unir a alguien que puede llegar a ofrecerte algo, pero tampoco tiene, porque no hay trabajo en la isla para poder tener varios trabajadores. Entonces, no hay nada, me queda irme fuera. ¿Qué pasa? Que si frenamos proyectos como este, mañana este proyecto puede estar en Lanzarote, en Tenerife o en Irlanda. Y voy a tener que irme para allí. Y yo quiero luchar por esta isla, quiero que la isla progrese. Y no lo sé, me encuentro un poco limitado en ese aspecto. ¿Qué ves positivo de este proyecto? Pues positivo, veo muchas cosas, como el trabajo que va a generar, turismo que va a generar, porque también va a generar turismo, ya no solo como parque temático, sino como audiovisual, porque yo, como amante del cine también, he ido a muchos sitios solo porque cierta película se rodó allí o ciertos planos estuvo basado en eso. Entonces va también a traer influencia de actores, de directores, profesionales cualificados que van a preparar a más obreros, porque también otra limitación que tenemos aquí, no hay una universidad. Yo tuve que irme fuera, con mis padres trabajando día y noche para poder pagarme la carrera. Y ahora no la estoy utilizando, estoy al final trabajando. Sí, muy agradecido a mi trabajo y a todo. Pero falta algo, no sé. Bueno, el proyecto, que de eso hablaremos ahora también, tiene una parte formativa muy interesante, también, quizá también para estos jóvenes que quieran seguir formándose sin tener que salir fuera. También quería decir que esta gente ha tenido muy mala suerte, primero políticamente hablando, por lo que dijo este señor, el conflicto político que hay ahora mismo en el Cabildo, que yo creo que muchos han aprovechado de esto para tumbar, que yo no he entrado en política ni en nada, pero estoy decepcionado con ciertos partidos políticos que han utilizado esto solo para poder ascender al poder y hundir a otros. Y después está por otro lado también las redes sociales. Como él dijo, han habido otros proyectos por medio grandes y tal, y no ha pasado nada, nadie se ha enterado. ¿Qué pasa? Que este dio el salto a las redes sociales, y eso sí lo he visto yo, y he visto que cada vez la rueda es más grande, el odio más grande, porque la información cada vez es peor, la gente no se para a meterse en las noticias a leer, sino el boca a boca, y ya las redes sociales están devastando todo el proyecto, y cualquier proyecto que se vaya a hacer, de que ya las redes sociales en Fuerteventura, nada. Bueno, vamos a hacer una pausa, Raiko, y volvemos inmediatamente. Volvemos en 2 minutos, no se vayan.